Buenas tardes, con todos muy bien. Sí. Jefe. Listo, a ver. Vamos a empezar con la lista. Entonces está Brandon Aguilar. Presente. Irma Guardián. Presente. Nicole Andrade. Andrés Vaquero. Fabricio Barreno. Kevin Carrillo. Presente. Jerry Chango. Presente. Julián Cifuentes. Presente. Una cosita, Jerry. Sí, estoy presente. Sí, no tengo ningún examen tuyo dentro de las notas. Sí, Inge, yo le había escrito y mandado por correo porque yo ya la había subido a Leva, pero ya le puse enviar y no, o sea, cuando ya le pongo enviar, ya se va el examen, pero no me apareció nada abajo, como sabe aparecer. Por eso le envié y Sí, pero no tengo, ni siquiera en el correo tengo nada tuyo. le envié al correo y al WhatsApp, Inge. Ni en WhatsApp tampoco encuentro nada tuyo. Si algunos mandan cosas y ni siquiera ponen de quién es, ahí sí se ve lo difícil. Entonces, por favor, escríbeme porque necesito definir eso, si no te vas a quedar sin nota. Sí, Inge, ya le vuelvo a escribir entonces ya. Necesito definir eso, verás, hasta máximo mañana, porque ya tengo que pasar notas. Entonces, Jonathan Criollo. Presente. Ariel García. Presente. José Gordillo. Presente. Carla Bolavici. Presente. Renato Guamán. Presente. Renato Guijarro. María Fernanda León. Presente. Alexis López. Presente. Fausto López. Presente. Presente. Felipe Musa. Presente. Alexis Quispe. Presente. Kevin Rodríguez. Presente. Salomé Mesa. José Bisuete. Guido Zambrano. Presente, Inge, Bisuete. Zambrano. Inge, disculpe, Barreno presente. Perdón. López Fausto también presente, Inge. Inge, Zambrano estaba en otro link, porque no sé qué pasó, pero habíamos varios que estábamos en otro link. Ya, bueno. Y ya le mandé para que se una a este link. Sí, algo, no sé si algo pasó, no aparecía un link y después sí aparecía, estaba en medio reversión. Ya, perfecto. Inge, disculpe, ¿me puede poner en lista, por favor? Ya ahorita acabé, al final se me fue. Ya, gracias. Listo, entonces. A ver, si a alguien se le ocurre mandarme exámenes o lo que sea por chat, por lo menos me parecería lo más lógico que el nombre esté dentro del título del examen o trabajo, lo que sea, y que por lo menos se presenta, ¿no? Me parecería como que son cosas súper básicas. Que lo tengan en cuenta.
Listo, entonces, bueno, ayer les mandé un trabajo a manera de taller. Lo subieron a consultas. No, Inge, yo le iba a preguntar dónde subimos por eso. ¿Por qué no si ya está activado? Ya los activo. Ya, esto hasta las 8, entonces ahora lo vamos a hacer. Entonces, ya tiene eso que entonces, ¿cómo les fue con el taller? La idea era reforzar este tema que es obras de disipación y protección enfocado al control de inundaciones. Entonces, cuéntenme. ¿Qué me dices, Fausto López? Buenas tardes, soy Salomé. Tal vez si tomó lista. Es que yo estaba en otro link. Ahorita lista, ya tomé al final la segunda. Entonces decía Fausto López, cuéntame qué pasó respecto a esto. Del trabajo que realizamos. Ajá. ¿Qué encontraron? O sea, nosotros habíamos, al momento de realizar, vimos que por lo general las zonas más afectadas en el Ecuador por problemas de inundaciones eran las zonas costeras. También vimos que nosotros realizamos de la zona de Manabí y también vimos como que cuáles eran los principales factores que contribuían a que se den esas inundaciones. Y también vimos que los tipos de inundaciones podían ser debido a desbordamiento de ríos o anegamiento. Y que ¿No habían... te escuchó? ¿No me escucha? ¿No te escuché bien que dijiste el último? Que los tipos de inundación se daban debido a desbordamientos de ríos o anegamientos. Ya. Y había tipos de proyecto para control de inundaciones. Ya habíamos revisado un PDF que era otorgado, creo que era una página de Ecuador mismo que daba como que diferentes estructuras que se habían realizado para poder controlar las inundaciones. Como que habíamos visto un multipropósito en Chone, que era una mega construcción hídrica que se había realizado en el 2015. Ya. Y se había construido con el propósito de mitigar las inundaciones de las posibles llegadas como por ejemplo, que era el fenómeno del Niño, y poder controlar las crecidas del Río Grande, dotando de agua de riego también y de consumo humano para ese cantón. Y ahí habíamos puesto algunas imágenes que habíamos encontrado de las obras que se habían realizado, que aproximadamente era de 46.5 millones Okay. de dólares. ¿En cuál? ¿Solo en el multipropósito? O sea, sí, en el Chone. Pero yo les pedí que enfoquen eso a una ciudad. ¿A qué ciudad estaría enfocado eso? A la ciudad a la ciudad de Chone, en Manabí.
que tenía que enfocarse en una ciudad específica, ¿no es cierto? Sí, Inge, es que sí estábamos buscando, pero el problema que a nosotros se nos apareció es que la verdad para ciudades sí estaba más difícil encontrar porque como que se enfocaban más en provincias completas, por lo general, para encontrar información. Entonces nosotros la que encontramos como que un poquito mayor de información fue ese multipropósito que estaba en Chon. Bueno, el multipropósito Chon es una obra, no es no lo hizo multipropósito, ¿no? Con varias razones de generar, ¿no? O sea, sirve para riegos, se utiliza inclusive el precio para el consumo de agua y también para lo que es la función de una presa. Pero tengo que revisar qué es lo que han hecho ustedes. Pero la idea es que ustedes enfoquen cuáles son las medidas que una ciudad propone o utiliza. ¿Sí? Podría ser una región cuando son propósitos, proyectos demasiado grandes, pero la idea es ver qué tipo de medidas se utilizan. En cuanto a los tipos de medidas que se utilizan, ¿qué encontraron ustedes? Inge, una de esas medidas, o sea, que encontramos era que como las ciudades están sumamente, o sea, por decir, pavimentadas, no existe, eh, no existe como que cuando comienza a precipitar las lluvias en la costa, no llegan a absorber. Entonces, para ello se toman algunas medidas, por ejemplo, zonas verdes. Perfecto. Eso es una para inundaciones. También consultamos acerca de, aquí en Ecuador, el INAMI, debería haber un apoyo al INAMI para que exista una red básica hidrometeorológica para controlar fenómenos climáticos, por decirlo. Entonces es como que se tuviera como que algo que ya probablemente podría pasar. También el mecanismo de infraestructuras de datos espaciales, que eso se ve aquí en el INAMI, pero es como, por eso le digo, es como que deberían de estar implementada en cada ciudad una base meteorológica. Pero, ¿cuál sería la función? A ver, cuéntame de la base meteorológica para el control de inundaciones. Como dijo antes mi compañero, es que como se someten a diferentes parámetros, por ejemplo, en la costa donde nosotros consultamos, hay hay muchos fenómenos que lo alteran y uno de esos es el fenómeno del Niño en la costa. Entonces, eso es súper, o sea, es como que, ¿cómo le explico? Lo que pusimos nosotros es uno de los principales factores para que se produzcan inundaciones en el país. Es considerado un evento climático cíclico de alcance mundial con afectaciones regionales. Entonces, por lo tanto, esto genera un déficit hídrico como por incremento de precipitaciones. Entonces, esto nos dice que por la corriente del Niño existe incremento de precipitaciones. Entonces, para ello sería unas bases meteorológicas, por decirlo, en cada ciudad, para ya, o sea, saber que va a llegar. ¿Cómo sería eso de saber que va a llegar? A ver, explícalo un poquito más. O sea, como que adelantarnos a un suceso, a un fenómeno que es probable. Por el pasar de los años ya tenemos datos. Entonces eso es como que ya lo vamos guardando y sabemos que puede llegar, y antes de eso, ahí ya es como que de los fenómenos, por decirlo, ocupamos bases estructurales con eso para hacer entender a las personas qué es lo que va a pasar. Y de ahí darles, por decirlo, una tipo cátedra para que dejen, o sea, como que se controle.
Bueno, sí, por ahí. Un poco complementando lo que dice en esencia, los métodos para control de inundaciones son variados. Y una base meteorológica, un análisis bien detallado de manera meteorológica nos sirve para prever, como dice su compañero, ¿sí? De tal forma que nosotros ya podamos, mediante la estadística, determinar qué épocas son las más preocupantes, en qué épocas tenemos que nosotros evitar, por ejemplo, hacer trabajos de mantenimiento, porque pueden generarse ya las inundaciones, ¿sí? Y también prever, en función de la estadística, de qué niveles llegaron los ríos, qué zonas se inundaron, definir qué tipo de obras se necesita para la ciudad. Pero eso va de la mano de la planificación. Ahora, ¿creen ustedes que con información meteorológica se puede generar un control de inundaciones? ¿Una protección contra los efectos de inundaciones? ¿O qué podría hacerse? ¿Qué me dice Brandon Aguilar? Disculpe, Inge, ¿podría repetirme la pregunta? Me hablan sus compañeros del uso de bases meteorológicas. ¿Para qué nos sirven esos usos dentro de lo que es ya control de inundaciones o protección contra las inundaciones? Porque de esta manera, como usted dijo, podemos prever los desastres antes de que pasen. Y, por ejemplo, si una zona tiene más afectación, podemos, o sea, aplicar ya, yendo más a lo que es nuestra carrera, aplicar ya instrucciones que nos permitan controlar las crecidas que se producen en los ríos, ¿no? Sí, exacto. Pero ahí, ¿cómo hago? O sea, yo tengo datos o necesito datos inmediatos, necesito datos de forma mensual. ¿Cuál sería la aplicación? ¿Me sirve tener una buena utilización de datos meteorológicos e hidrológicos para el control de inundaciones? Sí, pero ¿cómo las uso? Detállame un poco más de eso. Yo creo que es igual que como cuando analizábamos en sí los ríos, que debemos tomar datos anuales y dentro de esos datos, evaluando en qué meses es, por ejemplo, que se producen las mayores crecidas del río por las lluvias, las zonas o sea, las épocas de lluvias mismo. Entonces, de tomar como los puntos críticos, los momentos críticos y diseñar las medidas en esos puntos. Más o menos, en esencia, una buena información meteorológica nos puede servir ya para lo que es control de inundaciones propiamente dicho, más no para la planificación urbana, a manera de un control de niveles de los ríos, por ejemplo. Una medida típica dentro de ciudades es colocar estaciones en los ríos que más crecidas generan, que más peligro generan en cuanto a inundaciones, de tal forma que con cierta anticipación se pueda generar un aviso temprano, una alerta temprana a la población para generar protección. Este es uno de los métodos más comunes en muchas ciudades o países en donde se avisa a la gente el riesgo de inundación y se evita, por ejemplo, que la gente esté en los ríos, que la gente esté en zonas donde puede sufrir problemas por la inundación, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si recuerdan, pero hace unos 3 o 4 años en la costa, no me acuerdo en qué ciudad era, la verdad, pero se generó una inundación, ¿perdón? En Ayuriquín fue en el 2016, el río Damas creció y derrumbó prácticamente toda la ciudad, se inundó, destruyó casas, murieron gente, se cerró el paso vía Loac Santo Domingo, se cerró el comercio también. No hubo un aviso temprano, entonces la idea es principalmente proteger vidas con una medida de protección en el caso de inundación. Entonces, para eso es vital el uso de un buen sistema de datos meteorológicos e hidrológicos, porque se puede prever. No se puede prever con meses ni con días, pero a ver, en algunos casos con una hora o un par de horas. ¿Por qué? Porque ya la estadística nos va a indicar cómo está subiendo el nivel del río. Entonces ya se puede generar una prevención para lo que es ya la protección de las personas. Y lo mismo en la zona cercana a Machala, hace algunos años igual,
no se activaron. Tenían unas alarmas para aviso en caso de emergencia y no se activaron, y me parece que aproximadamente 14 personas murieron por la crecida del río, que se estaban bañando en el río. Entonces, la idea es que ese tipo de situaciones se eviten. Entonces, en cuanto a lo que son las medidas, los tipos de medidas para control de inundaciones, ¿qué encontraron ustedes? ¿Qué me dices, Alexis Quispe? Saben que nosotros lo que encontramos fue que podemos hacer medidas a corto plazo y a largo plazo. En las medidas que podemos hacer ante inundaciones puede ser tener kit de emergencia en caso que las inundaciones afecten los hogares de las personas, guardar un buen lugar, comida, ropa y para el abastecimiento, y tener a mano elementos que nos puedan ayudar como linternas. A medidas a corto plazo se puede destacar que no acercarse a postes ni cables de luz y buscar un lugar seguro como escuelas o iglesias para refugiarse hasta que la situación se controle. ¿Cómo se llaman ese tipo de medidas? Preventivas. ¿Medidas qué? Medidas de corto plazo. No tanto como corto plazo, dijiste al principio preventivas. Ay, perdón, me equivoqué. ¿Pero qué? ¿Cuál fue qué es lo que me dijiste? No te escuché bien. No, que nosotros encontramos que podemos realizar medidas ante una inundación preventivas y ya, perdón. perfecto. Las preventivas, sí, las que estabas hablando. Y esas preventivas en un grupo mayor, ¿a qué pertenecen? ¿A qué grupo de medidas pertenecen? Exacto, a las medidas no estructurales, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, sí, las medidas desde el punto de vista ya más amplio son las estructurales y las no estructurales. Ahora, ¿qué me dicen ustedes de las medidas estructurales? ¿Qué me dices, María Fernanda? Y yo estoy con Kevin, pero nosotros pusimos en medidas estructurales el manejo sostenible de inundaciones basado en el manejo de las cuencas hidrográficas, basado también en el manejo de los ríos y las riberas, hacer un análisis de tránsito de caudales desde las diferentes microcuencas que forman parte de la cuenca. También ver la existencia de casas en mal estado y su asentamiento en zonas de baja pendiente, planicies aluviales o con una cercanía próxima a un río. También la incorrecta disposición final de residuos sólidos que pueden obstruir el alcantarillado pluvial o el cauce de los ríos, y la infraestructura comercial en sectores dependientes de terreno baja y susceptibles a ser inundados. Perfecto, entonces podríamos hablar de que las medidas estructurales son medidas que requieren ya de la implementación de una infraestructura, ¿no es cierto? Sí tenemos todo eso clarísimo. Listo, entonces, dentro de esas estructuras hay una gran variedad, y lo que quería que vean es que toda esta variedad va enfocada a la aplicación de las estructuras que hemos ido viendo ya en proyectos reales. ¿Sí? Entonces me hablaba de, por ejemplo, canales. ¿Qué se puede hacer con canalizaciones? Por ejemplo, lo que se llama el corte de meandros. ¿Alguien vio algo acerca del corte de meandros? Mi grupo no. ¿Qué se te viene a la mente, María Fernanda, con el corte de meandros?
No es cuando, o sea, no son las curvaturas de un río. Entonces, Los meandros son las curvaturas de un río, perfecto. Entonces, ¿a qué nos referiríamos con un corte de meandros? que pase en línea recta, o sea, no vayan por ahí, ¿no? Algo así me imagino. No sé. Sí, perfecto, ¿no es cierto? Que se genere un movimiento en línea recta en vez de un movimiento en las curvaturas o en los meandros, ¿no es cierto? ¿Y para qué creen que nos sirve eso? ¿Qué me dice? ¿Para qué puedo yo utilizar el corte de meandros? Es por filtración. ¿Filtración en qué forma? O sea, si queremos que vaya en línea recta y no se propague a los extremos, entonces no, haría que no se filtre. O sea, cuando haga el corte, entre más el agua y haya mayor filtración a los extremos. Realmente, más bien en cuanto a filtración, podríamos decir que cuando hay meandros se puede filtrar más el agua, ¿no? Porque el movimiento ya propiamente dicho del agua va a generar que se produzca cierta filtración. ¿Por qué? Porque en los meandros nosotros tenemos una orilla interna y una orilla externa, de donde la orilla externa presenta mayores velocidades que la orilla interna. Entonces hay cierta estanqueidad aquí, especialmente de acumulación de sedimentos. Entonces esto puede generar una infiltración de agua. ¿Sí? Entonces esto es algo que sí sucede. Ahora, cuando hablamos del corte de meandros, en esencia pasaríamos de esto a esto. Entonces, en esencia, ¿qué estoy haciendo? Estoy viendo esta longitud, ¿no es cierto? Longitud 1, le convierto en una longitud 2. ¿Qué sería la longitud 2 respecto a la longitud 1? Menor, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que entre el tramo que recorre la longitud 1 y el que recorre la longitud 2, la pendiente va a variar, pero la diferencia de niveles entre estos dos, ¿no es cierto? Entre estos dos puntos, A y B va a ser la misma. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo la misma diferencia de niveles, pero reduzco la longitud? Tengo menos pérdida. No enfocado a las pérdidas, sino más bien a la pendiente. Tengo que tener más pendiente. La pendiente se incrementa, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Si me siguen, si yo tengo una diferencia entre A y B, y esa diferencia está regida por una longitud L1, y de repente le reduzco la longitud, ¿qué voy a tener? La misma diferencia a nivel con una menor longitud. Eso lleva a que tengamos una mayor pendiente. ¿Sí está claro eso? Sí. Entonces, si yo tengo una mayor pendiente, ¿qué significa eso sobre el flujo de un río que se funciona o trabaja como un canal? ¿Qué me dice? Quizás la velocidad se incrementa. Exacto, se incrementa la velocidad, ¿no es cierto? Ya sabemos, se incrementa J, esto conlleva que se incremente la velocidad del sistema. ¿Y qué pasa cuando se incrementa la velocidad? Para un mismo caudal,
disminuye la sección transversal. Entonces, cuando yo produzco un corte de meandros, en esencia incremento la pendiente, incremento la velocidad del agua y se reduce la sección transversal. ¿Cómo puede servirnos esto para control de inundaciones? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice Andrés Vázquez? Puede ser que el flujo se descarga más rápido. El flujo se descarga más rápido. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una ciudad por aquí, ¿no es cierto? Si se incrementa la velocidad del agua, disminuye la sección transversal, entonces voy a proteger esta zona, ¿sí? Y probablemente acá ya genere una acumulación de agua o algo así, hay que tener cuidado con eso, pero me sirve para proteger zonas específicas. ¿Sí está claro? Sí. Listo, entonces eso como una parte introductoria acerca de este tema que vamos a ver. Entonces, primero vamos a empezar hablando de una inundación, que es el incremento del nivel de los cuerpos de agua. Se produce obviamente por variaciones en el comportamiento del entorno debido a afectaciones naturales y no naturales. Cuando hablamos de no naturales, hablamos de antropogénicas, que significan basadas en el hombre. Entonces, su compañero al principio bien mencionaba las antropogénicas, son, por ejemplo, la capa impermeable que se forma en las ciudades debido a la alta generación de capas como el asfalto, el hormigón, las construcciones, etcétera, etcétera. Eso ya genera un cambio, una afectación en el entorno, ¿no es cierto? Esto afecta el entorno y produce que el suelo que estaba o mantenía cierto nivel de infiltración, varíe y deje de infiltrarse esa agua. Entonces, toda esa agua que queda en la capa impermeable va hacia un sitio y eso genera un incremento de descargas de agua. Entonces, eso es un problema bastante común en las ciudades. Y eso lo deben haber visto, ¿no es cierto? En la zona de la Universidad Católica, cada que había lluvias fuertes antes, se inundaba el paso deprimido que lleva hacia la calle Queseras del Medio. Entonces, eso generaba un problema típico. ¿Por qué? Porque el agua ya no tiene a dónde ir. Tengan en cuenta que toda esa zona antes era parte de una quebrada. Entonces ya la dirección natural del flujo era hacia el río. Entonces toda esta capa impermeable que se forma es uno de los problemas principales que se generan para las inundaciones en zonas urbanas. También podemos decir que las inundaciones son eventos propios ya de los cursos de agua, ¿sí? Y es esperable que se generen cada cierto tiempo, lo que significa que tienen periodos de recurrencia. Entonces sí, lo que me decían sus compañeros, se necesita una estadística, se necesitan datos para poder prever, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué se debe principalmente una inundación? Precipitaciones intensas o prolongadas, ¿sí? Intensas se refieren a que la precipitación tiene una descarga muy fuerte y prolongadas que el periodo de tiempo en el que se produce la precipitación es largo. Normalmente, un dicho típico es que las precipitaciones intensas no son las principales causantes de inundaciones. ¿Por qué? Porque se producen en periodos cortos. Entonces, se genera un incremento de flujo, pero se produce inmediatamente una descarga. Sino que más bien las precipitaciones prolongadas son las que generan problemas. ¿Por qué? Porque ya llega un punto en que colapsan lo que son las formas o los drenajes que se cuentan para deshacerse de esta cantidad de flujo. Y eso produce que empiece a crecer el río. Entonces,
Normalmente decimos que las precipitaciones prolongadas son las causantes primarias de lo que es las inundaciones. Por eso hablábamos del fenómeno del Niño, en el cual ustedes ya han visto en hidrología, ¿no es cierto? Se produce una variación en lo que es la temperatura, la dirección del viento, ¿sí? La presión atmosférica, y esto termina en un incremento de lluvias, un incremento de flujos, y esto produce ya lo que son las inundaciones, y el fenómeno del Niño ha sido causante de muchos desastres en la zona costera del país, y por eso es que se generó inversión en estas mega obras en las cuales tenemos los multipropósitos, entre los cuales se encuentra el multipropósito Chone, ¿sí? Creado en la provincia de Manabí. Entonces, ¿qué generan estas precipitaciones? La crecida de un río, el aumento en la marea, se genera esta marea de tormenta, que es una marea fuerte, que puede ya afectar algunas estructuras, incremento de oleaje, y fallas en estructuras hidráulicas, que eso también es un problema. Si se produce un colapso de una estructura hidráulica, esto también puede desencadenar una inundación. Y esto va de la mano con, como decíamos, la insuficiente capacidad de descarga de los cursos de agua. O sea, colapsan los cursos de agua, colapsa el sistema de drenaje con el que se cuenta y eso se vuelve un problema. Tenemos la pendiente del terreno, es importantísima lo que les decía. Si nosotros incrementamos la pendiente, se incrementa la velocidad y eso incrementa la capacidad de descarga. Y por otro lado, también la capacidad de absorción de los suelos al momento de que se generan lluvias o crecidas. Entonces, como les decía, la capa impermeable no permite infiltración del agua y eso genera una afectación directa a lo que es el movimiento de flujos y eso desencadena normalmente inundaciones. Los casos que manejamos es un río que desborda con frecuencia, un río que desborda con escasa frecuencia, pero siempre lleva agua, y un río que desborda poco, pero nunca lleva agua, excepto en las avenidas. De estas tres diferentes opciones de ríos que causan inundaciones, ¿cuál creen ustedes que es la más peligrosa? ¿Qué me dice Williams y Fuentes? Sería el que desborda con frecuencia. ¿Por qué? Porque cuando se tiene un periodo largo de precipitación y ese va a estar desbordando frecuentemente, entonces la inundación será mayor. ¿Ya? ¿Alguien que tenga algún otro comentario? ¿Una idea diferente o una idea similar? ¿Qué me dice Alexis López? No, justamente la misma iba a decir. ¿Pero por qué? ¿Por qué un río que desborda con frecuencia? Porque usualmente son los que más hay que tenerles en cuenta. ¿Qué me dice Jerry Chen? Yo igual opino que el primero, el río que se desborda con frecuencia. Entonces, hagamos un análisis ahí. ¿Qué pasa cuando un río se desborda con frecuencia? ¿Qué harían ustedes como ingenieros? Se tiene como que más control porque ya se sabe más o menos la frecuencia, se tiene más cuidado. En cambio, Exacto. cuando pasa por imprevisto, no se está preparado a la inundación o lo que puede causar esto. Exacto, por ahí va. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un río que se desborda siempre? Pues ya sería una tontería que no tomemos medidas. Entonces, si un río se desborda siempre, ya podemos generar muros, podemos generar cauces de alivio, podemos generar cuerpo de meandros y podemos tener claro que ese río se va a desbordar. Entonces, no genera normalmente demasiadas afectaciones porque ya estamos preparados. Pero si un río desborda poco, ¿sí? Y nunca lleva agua, la gente lo toma como un río seguro. O sea, dice, no, aquí no pasa nada.
inclusive se generan invasiones. La gente dice, sí, aquí es todo tranquilo, ese río no lleva ni agua. Y de repente se juntan todas las condiciones y se produce una inundación. ¿Qué va a pasar en ese caso? Probablemente se lleve todos los asentamientos que estén en la zona cercana al cauce del río. Entonces se vuelve muy peligroso, ¿sí? Porque por un lado la gente no lo toma como una amenaza y por otro lado las autoridades no lo toman como una prioridad. ¿Sí está claro ahí? Sí. Listo. Entonces, ¿podemos hablar también de beneficios de las inundaciones? Sí, podemos describir ciertos beneficios y, por ejemplo, decir que las inundaciones humedecen y fertilizan los terrenos. Esto es una realidad. Recargan los acuíferos, sí, porque empiezan a generar ya una infiltración en las zonas urbanas y eso es bueno porque los acuíferos que no están siendo recargados debido a la capa impermeable que se forma, se ven beneficiados y también contribuyen a la supervivencia de la fauna, ¿sí? Generan una mejora en la humectación de los suelos y eso tiene un efecto sobre la supervivencia de la fauna y también de la flora. Pero las afectaciones normalmente son más. Hay pérdida de vidas humanas y esto es un problema muy grave, pérdidas de fauna, que también es un problema, deterioro y destrucción de bienes materiales, esto genera pérdidas económicas, se destruyen los cultivos, esto es muy común en el Ecuador, ¿no es cierto? Casi que todos los años nos llegan las noticias de que en la zona de Panabí, en la zona del Oro, los ríos, se producen inundaciones y se dañan los cultivos. Los agricultores se encuentran desesperados porque no saben qué hacer. Se generan créditos, se generan bonificaciones. Pues todo eso tiene una afectación para la economía del país. Hay una interrupción y destrucción de vías de comunicación. Esto también es un problema. Hay una interrupción en los servicios, ¿sí? Pueden quedarse sin luz varios días en algunos casos. Hay propagación de enfermedades también. Esto es un problema sanitario importantísimo, ¿no es cierto? Es lo más común cuando colapsa, cuando se inunda una ciudad, colapsa el alcantarillado. ¿Qué pasa cuando colapsa el alcantarillado? Todas las aguas servidas que están ahí dentro empiezan a salir. Entonces, ¿qué sucede? Todo eso se esparce por las vías, los terrenos, etcétera, etcétera. Llega un punto en donde ya se calmó la lluvia, se empieza a evaporar todo el agua, pero todas las partículas que estaban contenidas en las aguas servidas se quedan encima de las vías, de la tierra, del césped, de los árboles, lo que sea que se haya inundado, y con el viento se empiezan a transportar. Entonces esto puede generar un problema sanitario porque vamos a tener contaminantes y si ustedes se van a las zonas, a todo tipo de zonas, podría decir, en Ecuador, tenemos gente que vende comida en carritos, en canastas, en la calle, frutas, todo lo que se les pueda ocurrir. Entonces, el aire puede generar el transporte de todos estos elementos y causar un problema sanitario, y es lo que suele suceder. Entonces, hay que tener en cuenta que eso puede ser un problema bastante grave para la ciudad. Entonces, en función de esto se genera un plan de control de inundaciones, que es un plan en el cual normalmente una ciudad o una región va a generar medidas que le sirvan para proteger a la ciudadanía, para evitar afectaciones de las inundaciones y para generar planificación a futuro. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Incrementar la percepción de riesgo, esto es importante. Hay gente que toma las inundaciones como cualquier cosa. ¿Y cuáles son las estrategias de autoprotección? Lo que mencionaban sus compañeros también, la prevención. Mejorar la coordinación administrativa. ¿A qué se refiere esto de la coordinación administrativa? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dice Carla Abuela Vici? Que las autoridades deberían tener la capacidad de proporcionar seguridad.
Pero ¿cómo? A ver, ¿cuál sería la coordinación ahí? ¿Cómo se generaría? Quizá previniendo, haciendo construcciones que eviten inundaciones. Sí, puede ir un poco por ahí. La coordinación va de la mano de sí haciendo obras. Para hacer obras necesitamos primero priorizar cuáles son las obras que realmente se necesitan, cuáles tal vez no sean necesarias, ¿sí? Si no tenemos presupuesto muy amplio, pues a cuáles damos prioridad. Entonces es importantísimo. Y también definir obligaciones, ¿sí? ¿Cómo definimos obligaciones? Pues la coordinación de tales cosas corresponde al GAT municipal, la prevención de tales cosas corresponde al GAT provincial. Se generan los comités barriales, por ejemplo, y ellos también tienen su obligación de promover lo que es, por ejemplo, las medidas de prevención que mencionaron sus compañeros, etcétera, etcétera. Entonces es importante que todo el mundo sepa cuál es su misión y sepa qué es lo que va a pasar. Por ejemplo, si tenemos un sistema de predicción de inundaciones, como les decía, en función de estaciones meteorológicas y estaciones hidrológicas, pues que la gente sepa que si se prende una alarma, esa alarma significa que va a haber una inundación. Porque si es que no hay buena coordinación y la gente solo escucha una alarma y no sabe lo que pasa, realmente se vuelve un problema. Entonces a eso se enfoca. Después, mejorar el conocimiento para una adecuada gestión. Sí, conocimiento es importantísimo. Saber cuándo son los meses críticos, bajo qué condiciones se suelen presentar problemas, cuáles son las zonas críticas, etcétera, etcétera. Mejorar la capacidad predictiva, sí, contar con estaciones meteorológicas y hidrológicas, como decíamos. Reducir el riesgo en zonas inundables. ¿Qué significa esto? Proteger las zonas inundables. Mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad en zonas inundables. ¿Qué significa la resiliencia? Este es un concepto que se lo ve bastante, pero he visto que muchas veces no lo tenemos claro. ¿Qué me dice Renato Guano? ¿Sabe qué? No estoy tan seguro de lo que es la resiliencia tampoco, Inge. ¿Pero qué se te viene a la mente con ese concepto? Por lo que dice mejorar la resiliencia y disminuir la vulnerabilidad en zonas inundables, la resiliencia podría ser como se me hace como un poquito como el estilo de vida, podría ser, o sea, las necesidades básicas del sector, o sea, de un sector específico, ¿no? En esencia, más o menos. ¿Qué me dice alguien más? Mariel García, ¿qué me dices tú? Tal vez es como la seguridad de la gente para vivir en ese lugar. ¿La resiliencia? ¿El concepto de resiliencia? Sí, tal vez. No va por ahí. Porque sí tienen claro que este concepto está en todas partes ahora, ¿no es cierto? Nos hablan de ser resilientes, que las ciudades tienen que ser resilientes, la gente tiene que ser La resiliente. capacidad que tiene para, o sea, para soportar sismos, o sea, inundaciones y todo eso. Capacidad para soportar, va un poco por ahí, sí, perfecto. Es la capacidad para enfrentar los problemas y para salir adelante. Algo así creo que era. Sí, perfecto, más por ahí, exacto. Es una capacidad para enfrentar las situaciones, en esencia. ¿Sí? Algunos hablan de resistencia, ¿sí? Enfocado a las personas, porque se habla de personas resilientes que son más aptas o tienen mayor aptitud para sobreponerse a ciertas circunstancias. Entonces, de ahí nace el concepto. Pero después, este concepto ya se ha aplicado a escalas más grandes. Y, por ejemplo, se habla de una ciudad resiliente, a una ciudad que es capaz de sobrepasar o
generar un comportamiento adecuado para una situación crítica, ¿sí? Y ya en una forma un poco más básica podríamos hablar que es una capacidad de adaptación para sobrellevar situaciones extremas a las cuales va a estar sometido, porque, por ejemplo, una ciudad que esté en una zona sísmica tiene que adaptarse a la zona sísmica, ¿sí? Tiene que ser capaz de sobrellevar esa situación, porque imagínense, una ciudad que soporta sismos, por ejemplo, vamos a Taiwán, vamos a cualquier ciudad de Japón, y se destruye cada vez que hay un sismo, sería crítico, ¿no es cierto? Viviría la ciudad destruida. Entonces, ese es el ejemplo perfecto de cómo vivir en resiliencia, porque existen métodos, ¿sí?, constructivos, métodos de prevención, métodos de protección, en los cuales, por ejemplo, hay alarmas y la gente ya sabe qué hacer, la gente conocía a su compañero, tiene mochilas de emergencia, tiene agua, tiene comida y guardada para los casos de emergencia, entonces ya se genera una cultura en la cual la gente ya sabe qué hacer y cómo prepararse. Entonces ahí tenemos la capacidad de adaptación o la resiliencia de la ciudad. Lo mismo debería pasar en una ciudad inundable, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Todos los años vemos la noticia de que en la costa ecuatoriana se inundó y se perdieron miles y miles de hectáreas de cultivo. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es nuestra reacción? No debería pasar. Puede pasarnos 1 año, 2 años, 3 años, pero debemos generar una capacidad de adaptación para poder sobrellevar estas situaciones de emergencia. Entonces, a eso va enfocado lo que es la resiliencia. Si está claro este concepto, entonces... ¿Sí o no? ¿Qué me dice? ¿Alguien tiene alguna duda o comentario? Bueno. Y por otro lado, mejorar las condiciones hidromorfológicas y el estado de las masas de aguas. Perfecto, proteger. ¿Cómo mejoramos el estado? Pues cuidando que el río, ¿no es cierto? Si es que es un río que hay que hacer dragado, pues hacemos el dragado. Si es un río que la gente está utilizando como botadero de basura, pues lo prohibimos, controlamos y generamos una limpieza. Y ustedes han visto, ¿no? Hay ríos, a ver, ¿cuántas veces no han aparecido los videos de que inclusive los mismos municipios, los camiones de basura van a descargar la basura en el río? Eso es algo criminal y eso puede generar también daños en las condiciones hidromorfológicas. Y lo mismo el estado de las masas de agua, que no se encuentren, que no se conviertan en basureros. En muchos casos las quebradas que son intermitentes, o sea que no siempre llevan agua, se utilizan como botaderos de basura. Vayan usted a cualquier zona de los valles y van a encontrar un montón de quebradas en las que la gente, por ahorrarse $5 del botadero, va y bota unas volquetas ahí. Pues todo eso tiene que estar también dentro de las medidas de prevención. ¿Qué información se necesita? Geográfica, ¿no es cierto? Cartografías, imágenes satelitales, cuáles son las zonas inundables, esto es importantísimo. Ya con todos estos modelos es fácil determinar cuáles son las zonas inundables. Y también con esto se puede generar modelos digitales de elevación enfocado, como decíamos nosotros, al sistema GIS. El sistema GIS es un sistema de información geográfica, ¿no es cierto?, en el cual nosotros tenemos un acceso inmediato a la topografía y geografía dentro de los lugares. ¿Ustedes alguna vez han escuchado o alguien hecho un curso o lo que sea con GIS? ¿Qué me dice? GIS. ¿Perdón? GIS, donde se puede ver, es para hidrología y geología, creo. Hay el QGIS, hay el ArcGIS. QGIS. Hay varios, o sea, GIS es el formato que es un sistema de información geográfica, Geographic Information System en inglés, y de ahí hay varios programas en donde hay algunos que son gratuitos, hay otros que son cobrados, ¿sí? El QGIS es uno de los más comunes porque es gratuito. ¿Lo tienen claro para qué sirve? ¿Y por qué la importancia? Porque cada vez se escucha más de estos sistemas
de información geográfica? ¿Nadie? En esencia nos sirven para incluir mapas en todo lo que se les pueda imaginar. Pueden incluir mapas en AutoCAD, pueden incluir mapas en Revit, puedes incluir mapas en EPANET, puedes incluir mapas en GECAS, puedes incluir mapas en sistemas de transporte, en sistemas de vías. Entonces, en esencia, nos sirve como una herramienta para facilitar el trabajo ya de lo que es la ingeniería. Inclusive también de la arquitectura, porque en la arquitectura también nos da información de terrenos. Hay varias ciudades que ya están digitalizando toda la información geográfica en GIS. ¿Qué significa eso? Que yo ya en un plano puedo saber cuál es la diferencia de niveles que tiene un terreno, ¿sí? Si es que ese terreno se encuentra en una zona deprimida, si es que ese terreno puede tener problemas en caso de inundación, por ejemplo. Entonces es un sistema bastante importante y complejo. Entonces, yo hablaba con los de sanitaria, y en sanitaria tampoco conocen el GIS, y me parece un problema, porque en realidad nosotros como área de hidráulica y sanitaria, alguna vez propusimos que se incluya el GIS dentro de una de las materias de topografía, porque ustedes tienen 2 materias de topografía, y en las cuales fácilmente se podría incluir una cierta preparación acerca de este tipo de sistemas, que es bastante importante porque genera una facilidad muy grande para lo que es la aplicación y utilización de sistemas geográficos ya para diseños. Entonces, propusimos eso, pero parece que quedó un poco en el aire. Así que habrá que ver y espero que presionen también ustedes, porque esas herramientas son bastante importantes. Por otro lado, necesitamos información climatológica y meteorológica, las estaciones de las que hablábamos, información hidrológica, lo mismo. Esto en función de los ríos, tanto estadística como dónde están ubicados, porque nos interesa saber dónde están todos los cuerpos de agua. Si es que hay ríos intermitentes, pues saber cuándo son las épocas en las que sí tienen flujo, cuáles son las características, si es que han generado problemas de inundación, cuáles son los detalles de las estaciones con los que cuentan, se cuenta con datos, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que estar bien analizado. De ahí por otro lado tenemos información acerca de desarrollos de infraestructura, ¿no es cierto? ¿Dónde está localizada la zona urbana, la zona industrial, la zona agrícola, la zona de emergencia? Importantísimo. Jamás puede estar localizada la zona de emergencia en una zona inundable, entonces hay que proteger eso. Las telecomunicaciones también, ¿dónde se encuentran? ¿Cuáles son las fuentes de abastecimiento de agua? Porque, ojo, cuando hay inundación, se puede generar la contaminación de las fuentes de agua, especialmente si está cerca de alguna planta de tratamiento de agua sanitaria o cerca de algún alcantarillado. Hay ese peligro y hay que evitarlo al máximo. ¿Dónde están las plantas potabilizadoras también para evitar la contaminación? Y las de tratamiento de aguas servidas y aguas lluvias para proteger a nuestros sistemas. Por otro lado, información de división territorial. División política, esto en función de cuáles son las funciones, ¿sí?, de los gas en nuestro caso. Y la división hidrológica también, ¿a quién corresponde qué? Después también, ¿cuál es la información de impactos reales y potenciales? ¿Qué se refieren a los impactos reales? Pues, ¿ha pasado algo? Hay inundaciones que se han generado y han producido problemas. Y potenciales, ¿cuál podría ser una zona inundable potencial? ¿Dónde se podrían producir problemas? Y saber cuáles son las zonas que pueden ser afectadas o afectables. Afectadas ya en función de los datos reales, afectables en función de datos potenciales. ¿Sí está claro hasta ahí? ¿Qué me dicen? Sí. Perfecto.
Ya lo he pasado de las 5, creo que podemos tomarnos unos 5 minutos.
Continuamos entonces. ¿Me siguen? Sí. Chévere, entonces, ¿qué debe contener por lo menos un plan de control de inundaciones? Las conclusiones de la evaluación preliminar, o sea, del análisis previo, los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación, importantísimo, ¿no es cierto? Nosotros aquí normalmente encargamos al Instituto Geográfico Militar de estos mapas. Los objetivos de la gestión de riesgo de inundación en la zona específica. O sea, ¿qué se piensa hacer? ¿Cuáles van a ser los presupuestos para las obras? ¿Y cuál va a ser el beneficio de estas obras? ¿Cuáles son los criterios del plan hidrológico? ¿Sí? O sea, el análisis del estado de masas de agua y también los objetivos ambientales en el tramo de riesgo. ¿Cuáles son los planes de protección civil? ¿No es cierto? Prevención, especialmente. Protección también. ¿Cuáles son los sistemas de información hidrológica que se va a tener? Hablamos de tiempo real cuando hay información hidrometeorológica en tiempo real. Y también la predicción y ayuda para la toma de decisiones, ¿no? Porque, en esencia, esta información que se va a obtener de las estaciones hidrometeorológicas nos va a servir tanto para predecir como para tomar decisiones. Se está produciendo un incremento de agua en el río, entonces, ¿hasta qué punto puedo esperar? ¿Hasta qué punto puedo ya prender las alarmas y evacuar a la gente? Resumen de los programas, las medidas y las prioridades. Importantísimo, ¿cuáles son las prioridades de inversión especialmente? ¿Qué programas se prevé generar? ¿Y cuáles son las medidas que se han tomado para el control de inundaciones? Y lo mismo, medidas preventivas y paliativas, tanto estructurales como no estructurales, de lo que ya estábamos hablando al principio. Pues en esencia, esto debería estar dentro del plan de control de inundaciones de una ciudad. Entonces, en cuanto a las medidas estructurales, nosotros tenemos varias medidas y decimos que el objetivo es resolver el problema de las inundaciones mediante infraestructura, obras hidráulicas para proteger tanto flujos como sedimentos. ¿Por qué pueden ser un problema los sedimentos? ¿Qué me dice Bernardo León? Quizás porque pueden transmitir enfermedades, quizás. Los sedimentos no tanto, porque en esencia es arena, son ripios, un poco de piedras grandes. ¿Por qué más crees que podrían generar problemas? Porque la acumulación de sedimentos podría generar problemas en las casas de las personas donde se inunda. Tanto, más bien va de la mano de que si se empiezan a acumular sedimentos, ¿qué va a pasar con la cantidad de agua? ¿Qué me dices? Va a aumentar. Va a incrementar su sección transversal, ¿sí? Porque aparte de generar un freno, ¿no es cierto? También genera una limitación en la sección transversal de los ríos. Entonces sí se vuelve un problema. ¿Cuál es la situación ahí? Nosotros debemos deshacernos de los sedimentos o evitar que los sedimentos lleguen a las partes principales. ¿Cómo se puede evitar que los sedimentos lleguen a las partes principales? Una de las formas más típicas es la colocación de pequeñas presas, en donde si el flujo va sobre estas pequeñas presas, los sedimentos se van a tender a acumular antes de estas presas y nosotros protegemos a una presa más grande o a una zona de riego o a una zona urbana. Entonces nosotros tenemos obras de regulación, de rectificación y protección. Hablamos de regulación cuando buscamos interceptar el agua lluvia
¿sí? O de escurrimiento para generar un almacenamiento. En esencia estamos hablando de presas. ¿Sí? Las obras de regulación son presas y nos sirven para controlar los caudales excesivos de los cuerpos de agua. Y por otro lado también los cauces de alivio, que en esencia los cauces de alivio son, supongamos, déjenme guardar, aquí tengo una zona urbana, aquí tengo un río inundable, entonces yo lo que genero es un cauce alterno en el cual lo más común es que se transporte el agua a una zona inundable y de esta forma protejo a la ciudad. ¿Sí? Entonces esa es la parte importante. Hablamos de obras de rectificación cuando nosotros buscamos facilitar la conducción rápida del agua, o sea que el agua se desfogue o se desagüe más rápido, ¿sí? Y ahí está el dragado. El dragado nos sirve para eliminar sedimentos. La canalización, que esto nos sirve para mejorar las condiciones del río, ¿no es cierto? Por ejemplo, una canalización en hormigón de un río va a mejorar mucho la fluidez porque ya no va a haber zonas de alta cantidad de vegetación, no va a haber zonas con piedras grandes, se va a generar un flujo bastante más correcto, más rápido. El corte de meandros del que ya estábamos hablando y el incremento de pendiente, que es lo mismo. Y por otro lado tenemos las obras de protección. ¿Cuáles son las obras de protección? Las que buscan confinar el agua en el cauce del río. O sea, en esencia que el agua no se salga del río y así evitar inundaciones. ¿Cuáles serían estos métodos? Pues generar bordos o muros de encauzamiento a lo largo del río. Entonces, si yo coloco un muro aquí, ¿qué va a pasar? El agua ya no va a ir a la zona urbana, sino se va a ir por acá o por acá. Entonces, es una forma de proteger zonas específicas. ¿Sí me siguen con esto? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? ¿Está claro? Sí. Bueno. Entonces, en cuanto a las obras de regulación, tenemos presas. Las presas son presas de almacenamiento, como el multipropósito Chone o el multipropósito Baba, de los cuales hablábamos. El plan de control de inundaciones Bulo también, en la zona de la costa. ¿Sí? Cañar y Naranjal, lo mismo. Las presas rompepicos, en esencia son grupos de presas que nos sirven para controlar excesos de agua. ¿Qué significa eso? Que las presas tienen un funcionamiento tipo vertedero de ciertas circunstancias, pero cuando se genera un incremento importante de agua, nos sirven para distribuir o enviar esa agua a zonas menos importantes, o zonas inundables, podríamos decir. Y por otro lado, las presas para retener a solves, que son las presas para control de sedimentos, que como les decía, en esencia nos sirven para que los sedimentos se acumulen en estas presas y no lleguen a las obras principales, no generen acumulación en zonas peligrosas donde el incremento de la sección transversal del flujo pueda generar un problema importante. Y por otro lado, los cauces de alivio, como les decía, ¿no? Yo puedo generar un desvío permanente o temporal. Un desvío temporal nos puede servir en el caso de que se incrementen los flujos, como les decía, un canal que conecte con una zona inundable. Esta es la zona inundable. Entonces, yo quiero proteger a una zona urbana por aquí, genero mi cauce de alivio, empieza a subir el nivel de agua y una buena cantidad del flujo se va hacia esta zona, que podría ser una laguna, podría ser una quebrada, podría ser un llano donde tengamos una zona que pueda ser inundable. Entonces es importante este tipo de métodos porque nos sirven para proteger zonas específicas, ¿sí? Sin generar mayor impacto. Entonces eso es importante. Y aquí les tengo este esquema que es aplicado en una ciudad en Estados Unidos, en la zona de la Florida, en Napa, en donde pasa el río Napa, y en esta zona
existe este parque de aquí. ¿Qué sucede con este parque? Se encuentra cerca de lo que es el flujo del río. Entonces, si ven ustedes, esto que está marcado en azul es el flujo del río, se forma un meandro grande ahí. Y en condiciones de inundación, este parque, todo este parque de aquí, que también funciona como una calle, se convierte en un cauce de alivio. ¿Qué significa eso? Que este parque se inunda y nos sirve para cortar toda esta distancia y enviar el agua directo a esta zona de acá. Entonces, es un desvío de agua temporal en el cual nosotros generamos una protección sobre toda esta zona de aquí que podría sufrir daños importantes en el caso de que se empiece a acumular agua, porque la generación de estos meandros va a provocar que toda la zona que está resaltada en rojo sea inundable. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Nadie? Bueno, entonces tenemos las obras de rectificación, en donde decíamos que las principales son el dragado, la canalización, el corte de meandros, ¿sí? En esencia, el dragado es deshacerse de sedimentos. ¿Sí? Yo elimino todos los sedimentos posibles. La canalización es a este río yo le mejoro sus características colocando un material de mejor calidad, como por ejemplo el hormigón. De esa forma tengo un mejor coeficiente de rugosidad, tengo una mejor fluidez en el agua, genero una mayor velocidad y se puede generar lo que es un mejor comportamiento del flujo, evitando que se genere una zona inundable. Y el corte de meandros, como les decía, si tenemos un río con varios meandros, yo genero una trayectoria mucho más recta y esto significa que el agua va a fluir mucho más rápido, con menor sección transversal y va a proteger todas las zonas aledañas. ¿Sí está claro esto? Sí. Si alguien tiene dudas, pregunte. Y en las obras de protección que se enfocan a bordos perimetrales, longitudinales o muros de encauzamiento, en esencia pueden ser de varios tipos. Aquí tenemos uno de tierra, en donde hay un contenido arcilloso para generar cierta impermeabilidad. Y miren aquí el esquema. Viene el río, yo genero mi borde perimetral para proteger a una zona urbana específica. Entonces, ¿qué pasa? El flujo va a tender a irse hacia los lados y se genera una protección de la zona urbana. Tenemos muros de hormigón, como vemos aquí. Los muros de hormigón generan una protección de mucho mejor calidad. Los muros de tierra también pueden hacerlo. En otros casos se hacen muros de piedra también. Se le incluye también arcilla para generar una capa impermeable y evitar que se produzca demasiado escurrimiento. Pero son obras que nos sirven más para proteger sitios específicos antes que evitar problemas. Entonces, ¿cuál dirían ustedes que es la mejor medida estructural? ¿Qué me dice David Barreno? ¿Qué me dicen? David. Recuerden que si a mí no me contesta una pregunta, le pongo como falta, ¿no? Aquí me dice. No, no te escucho, David. ¿Alguien escucha? A ver, entonces Nicole Andrade. O sea, para las obras de protección, según el trabajo que hicimos,
Por ejemplo, para el río que investigamos, que era el que dijo Salomé, no recuerdo el nombre, es un poco complicado. Es el río Damas. Ajá, por ejemplo, como ahí se destruyó la mayoría de las casas y todo, lo que optaron por usar fueron los muros de encauzamiento para evitar que otra vez vuelva o sea, a dañar las infraestructuras. Y también otra medida que tomaron fue hacer una limpieza, porque todo eso ocasionaba mayores daños, y también prohibieron el uso inadecuado de los suelos agrícolas, porque eso perjudicaba las partes, o sea, las viviendas cercanas al río. Ya. Entonces, en este caso sería para mí los muros de encauzamiento. Ya, perfecto, sí, ¿no es cierto? Bajo esas condiciones específicas que nos menciona Nicole, podemos decir, sí, el muro de encauzamiento puede generar efectos muy, muy positivos, ¿no es cierto? Y en esencia, bien, respaldó su idea, y en esencia nosotros deberíamos analizar cuáles van a ser las mejores medidas de protección dependiendo del tipo de proyecto, ¿no? Porque alguien me puede decir, no, obviamente la mejor medida de protección va a ser una presa gigante multipropósito que cuesta 500 millones de dólares, sí, pero en esencia realmente los beneficios de invertir tanto en una presa gigante son mejores que hacer muros longitudinales, que hacer bordes perimetrales en las ciudades, o que hacer un corte de meandros, etcétera, etcétera. Entonces, sí, en esencia el análisis tiene que ir enfocado a cada proyecto específico. Luego, como parte de las medidas no estructurales, nosotros vamos a decir que estas se basan en algo totalmente distinto: la planificación, la organización, coordinación y ejecución de ejercicios de protección civil. Se basan en proteger a la gente, ¿sí? Evitando o disminuyendo los daños causados por las inundaciones. Entonces, nosotros tenemos medidas permanentes y medidas de operación o contingencia. Las permanentes nos sirven para evitar que los bienes que son importantes, ¿sí?, dando prioridades, se ubiquen en zonas de riesgo. En esencia, ¿qué podríamos decir de una medida permanente? ¿Qué me dice José Gordillo? Perdón, Inge, ¿me puede repetir? ¿Qué diríamos o cuál sería una medida permanente? Una medida permanente. Más que todo se basaría en la organización, Inge. ¿En la organización en qué sentido? En organizar que los sitios, igual la basura en la calle, que no se llenen los alcantarillados para evitar inundaciones y todo eso. No tanto por ahí. Habla de bienes importantes. ¿A qué nos referimos con bienes importantes? ¿Qué te llama a ti? Hospitales. Sí, hospitales, supermercados, no, más bien hospitales, podríamos hablar de escuelas, clínicas, centros de salud. ¿Y qué hacemos para evitar que esto se ubique en zonas de riesgo? ¿Qué me dices? Moverlos a las afueras de la ciudad, a lugares donde no se prolifere la inundación. Exacto, más que moverlas fuera de la ciudad, ubicarlas en zonas que no sean de riesgo. En esencia, si ustedes tienen una quebrada en una zona de alta posibilidad de inundación, no van a colocar un hospital ahí, no van a colocar una escuela. Ya, por otro lado, ¿pasa eso aquí? Sí, pasa. Si ustedes se van a la zona de la Vicentina en Quito, en la Vicentina Baja, ya prácticamente en Machángara,
hay el hospital que era antes el hospital para la lepra, ¿sí? En esencia tienen una zona crítica al lado del río Machanga, ¿sí? O sea, si recuerdan cuando hubo los problemas en el Cotopaxi, ¿sí? Las zonas inundables eran todas las zonas alrededor de los ríos, entonces se vuelve peligroso. Lo mismo escuelas, no debería haber escuelas de ahí, pero hay escuelas en esas zonas. Entonces hay que cuidar que no se construyan obras importantes en zonas de riesgo. Y por otro lado, medidas de operación o contingencia que se adoptan frente a un fenómeno que puede generar inundaciones. O sea, ya se asume que va a darse el fenómeno y se busca cómo se pronostica la afectación que genera este fenómeno. Entonces, dentro de estos tipos de medidas, nosotros tenemos las permanentes, como delimitar las zonas inundables y normar el uso del suelo. En esencia, prohibir. Nadie me puede construir hospitales en zonas de inundación. Entonces, yo ya puedo generar una delimitación, puedo hacer un estudio de cómo se va a comportar la inundación. Miren esto de aquí, ¿sí? Algo como lo que pasó en las zonas de riesgo del Cotopaxi, no sé si se acuerdan. Al principio el IGM exageró de una manera loca y por poco todo el Valle de los Chillos era zona inundable, y después bajó su predicción y en esencia ahorita podemos decir que alrededor de los ríos que se presentan en la zona del Valle, 10 o 15 metros desde el eje del río hacia los lados es la zona inundable. El resto se encuentra ya como una zona de peligro moderado o peligro bajo de inundación. Entonces es importante también hacer las cosas con criterio y no dar datos al apuro. Entonces, aquí en Quito podríamos hablar que en el IRM se encuentre bien detallado cuáles son las zonas con peligro de inundación y que se haga respetar las distancias recomendadas por medio de retiros, ¿no? Si ustedes se van al río Pita, en la zona del Valle, hay zonas donde tienen 50 metros de retiro, imagínense. Entonces, la otra cosa es decir que se cumpla. Podrá decir el papel que son 50 metros, pero ya en la realidad no se suele cumplir eso porque no hay un buen control desde el punto de vista municipal. Y tenemos otro esquema de inundación. Aquí estamos viendo un delta de un río, o sea, el delta es donde el río descarga ya a un cuerpo de agua mayor, al mar, y vemos que la zona inundable ya es mucho más grande, ¿no? Esto es algo típico en las zonas ya de los deltas de los ríos. Las medidas de operación, en cambio, pueden basarse como programas que buscan la coordinación, capacitación, sistemas de alerta, operación y conservación de la estructura, medidas de evacuación, cómo se va a ayudar a la población, restauración de servicios, evaluación de las medidas previamente tomadas y promoción de seguridad. Entonces, en esencia, nosotros también podríamos hablar de sistemas de alerta temprana que protejan a la población, en donde se busque que la gente conozca los riesgos, o sea, sepa qué puede pasar cuando se va a producir la inundación. Entonces ahí necesitamos proveer información, evaluar los riesgos, demostrar que la gente conozca los peligros, cuáles son las tendencias, ¿sí? Se ha entregado información a la gente. Por otro lado, seguimiento y alerta, desarrollar seguimiento y alerta temprana, lo que les decía, sistemas hidrometeorológicos que nos puedan prever cuando se va a producir una inundación. ¿Hay un buen seguimiento de esto? ¿Existe una base científica para los pronósticos o son al ojo? ¿No es cierto? ¿Existen datos bastante confiables como para hacer las predicciones? Se pueden emitir alertas precisas y oportunas, importantísimo. ¿Las alertas que vamos a generar son reales? ¿O puede que nosotros generemos una alerta y de repente no pasa nada? Y la gente se lo toma como chiste y va a decir, oh, no, en realidad no pasa nada, así que la siguiente no me importa. Y si es una inundación real, se produce un problema. La difusión y comunicación, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos generando la comunicación? ¿A quién le llega esa comunicación? ¿Está todo el mundo recibiendo las alertas? ¿Se comprenden los riesgos? ¿Sí? ¿Es clara y útil la información? ¿La gente en la calle, la gente normal va a tener un buen conocimiento de esto? Y después la capacidad de respuesta. ¿Cuáles son los
esquemas para capacidad de respuesta, algo así como los sitios seguros que se generaron en la zona del valle, igual en la zona inundable por el Cotopaxi. La gente sabe a dónde ir en el caso de inundación. Hay planes de respuesta que están al día, la gente los conoce, se hacen simulacros en los colegios, en los hospitales, se utiliza la capacidad de conocimiento de la gente local y de las congregaciones locales, la gente que tiene grupos, por ejemplo, en barrios, así, está preparada, conoce las alertas, sabe cómo funciona el sistema, todo eso va dentro de las medidas de operación. Aquí tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, esto me parece que era de una ciudad en Colombia, en donde dice, después de una inundación, revise que los cables caídos no estén tocando la casa. Perfecto, hay muchos problemas con gente electrocutada por cables caídos, en el caso de inundaciones y también en lo que son sismos. No sé si recuerdan, pero lo que pasó en Estados Unidos con el último huracán, no me acuerdo cómo se llamaba, en donde hubo muchos casos de gente electrocutada por cables caídos. En la zona de Puerto Rico, hasta ahora todavía no se llega a solventar los problemas que se generaron durante la inundación, producto del huracán. Entonces, ¿la gente sabe qué hacer o la gente simplemente toma decisiones sobre la marcha? Por otro lado, nos dice... ¿ah? Me pregunté qué pasa, digamos, últimamente con el huracán de San Andrés en Colombia. Digamos, si es que viniera acá en Ecuador un huracán, por ejemplo, donde cerca de las costas, ¿qué se haría? ¿Qué prevenciones se harían de lo estructural hablando para que no, o sea, para que pueda proteger tanto a la gente como a las estructuras y no se dañe todo? Bueno, en esencia se vuelve muy difícil tener un huracán aquí y también vale la pena mencionar que la definición de huracán y tornado cambia un poco. En esencia los dos son lo mismo, pero por alguna convención o por alguna costumbre se le llama huracán a todo lo que sucede en el Océano Atlántico y tornado a lo que sucede en el Océano Pacífico. Entonces, nosotros no estamos en una zona de riesgo de tornados, ¿sí? No estamos en una zona en donde se pueda generar una afectación real. ¿Por qué? Porque los vientos típicos que transportan estos fenómenos siempre van hacia la zona del sudeste asiático y del norte de Asia. Entonces, toda la zona que es Indonesia, Tailandia, Vietnam, Japón, la costa de China, esas zonas sí pueden sufrir estos problemas por el esquema de vientos. Entonces, diríamos que es bastante complicado que se produzca un tornado aquí. Y yo les diría que prevención o capacidad de reacción no la tenemos. O sea, aquí no hay ningún esquema de protección. Ustedes se van a las ciudades y nadie sabe qué hacer en el caso de una situación de ese tipo. Si por algún acaso se generaría un tsunami, que eso sí podría generarse, especialmente por algún terremoto o por algún movimiento de tierras demasiado grande en el Océano Pacífico, ustedes van y la gente no sabe qué hacer. O sea, no tendría ni idea de qué hacer. Buscar una zona alta y ya. Entonces, no tenemos una buena preparación. Entonces, sí se vuelve un problema. La verdad, si ustedes se ponen a investigar planes de control de inundación en estas ciudades, no hay. Simplemente se manejan con esquemas de que sí, la gente sabe qué hacer, pero nada más. Entonces, sí les invitaría alguna vez a buscar ese tipo de información y van a ver que no hay. Ni siquiera aquí en Quito, claro, dicen no tenemos inundaciones, pero sí se producen casos de inundaciones. No sé si recuerdan, pero una persona murió en su carro que estaba tratando de cruzar un paso deprimido en una fuerte lluvia. Se inundó el paso y la persona se murió dentro del carro. Eso pasó aquí en Quito. ¿Cuál fue la magnífica obra del municipio? Poner unas líneas rojas en los pasos deprimidos que decían, si el agua sobrepasa este nivel, no entre. Ya algunas están hasta medio borradas, entonces si la capital no tiene un plan bien organizado, no podríamos esperar mucho de zonas más pequeñas. ¿Sí o no? ¿Qué me dice? Sí. Sí, entonces hay que ver. Formatos simples como el que les estoy poniendo aquí al frente son muy útiles, ¿no? Por ejemplo, nos dicen no consuma agua ni alimentos que hayan estado en contacto con agua de inundación. ¿Por qué? Porque probablemente colapsaron las alcantarillas.
Entonces, probablemente toda esa agua de inundación esté infectada de virus, de bacterias, de heces fecales, etcétera, etcétera. Entonces, no consuman nada de agua que haya estado en contacto con eso, o por lo menos primero desinfecta. Esto es importantísimo. Parecería lógico, ¿no? Pero mucha gente no va a saber qué hacer. En lo que les decía, hasta en Miami, en la zona de Miami, cuando fue el famoso huracán Katrina, perdieron la luz 3 días. ¿Y qué pasaba? Ya la gente en algunos casos no tenía que comer. Estaban las calles inundadas, en muchas casas ingresó agua y eso se vuelve un problema. Entonces, ¿qué pasa? La gente abre la refrigeradora y entra esa agua a la refrigeradora y todo se va a contaminar. Y en muchos casos ya no sabían qué hacer y como no tenían electricidad, me he contado que lo que hacían es generar fogatas o en las parrillas, ponerse a cocinar. Entonces esas situaciones pasan y pasan en todo lado. Y esto también es importantísimo, ¿no? Preste atención a la aparición de arañas, víboras o escorpiones. Obviamente van a empezar a aparecer estos animales que pueden generar problemas porque hay muchas zonas donde hay víboras venenosas o arañas venenosas y esto sí puede generar un problema para la población. Aquí abajo tenemos otro volante de este plan que se llama Te Cuidamos, me parece que también era en Colombia, y nos dice los tiempos de las sirenas de alerta. Importantísimo. Yo aquí en Ecuador nunca he visto un tiempo de sirena de alerta. Y yo he escuchado, por ejemplo, en el Valle de los Chillos, hay colegios en donde a las 10 de la mañana siempre suena una alarma, pero si ustedes preguntan, nadie tiene idea qué significa esa alarma. Y esa alarma estaba enfocada a los riesgos de inundación por el volcán Cotopaxi. Entonces, la gente tiene que saber para qué sirve. Entonces, 1 minuto suena la alarma, es precaución. 3 minutos o más que suene la alarma, evacúen. Entonces, importantísimo que la gente esté en conocimiento de lo que significa, porque si después tiene una alarma sonando y nadie sabe qué hacer o nadie le da importancia, probablemente sea una catástrofe. Acá tenemos otro volante, nos dice, no tratar de cruzar caminos inundados, parecería lo más lógico, ¿sí o no? Pero ya les pongo el ejemplo, aquí en Quito, ¿cuántos carros se quedan varados en medio de las inundaciones? Ya les dije, hasta una persona muerta, hasta los buses se quedan varados en algunos casos. Entonces, parece lógico, pero es mejor que la gente tenga conocimiento escrito de todo esto. Mantenerse informado, saber tener siempre un radio de pilas y saber qué emisor escuchar, atender cuáles son las indicaciones de protección civil de los comités de emergencia. Si es necesario dirigirse al refugio, ¿sí? Y llevar lo indispensable. ¿Qué es lo indispensable? Enseñarle a la gente. Tendrán que llevar a lo que es algo de agua, algo de enlatados, ¿sí? Tener pilas, tener linternas. Explicar cuál va a ser la función de la protección civil en estos casos, porque mucha gente no sale de sus viviendas. ¿Por qué? Porque tiene miedo de que se roben lo que tienen adentro. Y en el Ecuador pasa eso un montón. Entonces se genera una situación problemática. Tiene que haber cuerpos de seguridad. Almacenar agua y enlatados. Siempre tener algo de alimentos enlatados y de agua en caso de emergencia. Y saber dónde se encuentran las zonas altas y las rutas de evacuación. Entonces, todo esto debería ser parte del plan de control de inundaciones. Hasta ahí, entonces, ¿alguna duda? No, Inge. No, Inge. Bueno, entonces, espero que organicen bien su trabajo, como les dije, enfocados, como les decía, a una ciudad, a qué medidas se están tomando, son medidas de operación, son medidas estructurales, son medidas no estructurales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces espero ese trabajo, por favor, y una buena semana para todos. ¿Alguien que no esté lista? Yo, Inge. Y yo, Andrade, por favor. A ver, me dice Andrade, ¿quién más? Y no es. Disculpe, huele a bici si se escuchó.
Eso. Igual la visita que tengo. ¿Nadie más? Gracias, Inge. Gracias, Inge. Hasta luego. Buena semana, hasta luego.